Bien, ahora vamos a ver el tema de toracocentesis, sobre todo la técnica, y para entenderlo bien vamos a ver primero un poco de bases anatómicas y fisiopatológicas. Primero, algunos conceptos importantes. ¿Qué es toracocentesis? ¿De dónde viene? Viene de toraco, de tórax, y centesis, que significa perforar. Es decir, es una perforación en el tórax que específicamente va a ir al espacio pleural. Esto se hace para hacer diagnóstico y tratamiento, para diagnosticar qué tipo de fluido es el que está ocupando el espacio pleural, y como tratamiento cuando es una ocupación muy grande, cuando hace efecto de masa y produce disnea o algún otro síntoma al paciente. El espacio pleural es un espacio potencial, es decir, que normalmente no está lleno de nada más que de 7 a 16 mililitros de líquido hipotónico lubricante, eso entre los dos pulmones, es decir que cada uno tiene entre 3.5 y 8 mililitros, y está entre la hoja parietal y la visceral de la pleura. El derrame pleural es una colección anormal de líquido en este espacio que acabamos de mencionar. La radiografía puede detectar a partir de 50 mililitros de ocupación de líquido, y el ultrasonido detecta más de 3 mililitros, es decir que el ultrasonido nos sirve mucho cuando son derrames pequeños. La radiografía puede hacer que se nos pase un poco cuando no son muy grandes los derrames pleurales. Y otros dos conceptos son trasudado y exudado. El trasudado está causado por un aumento de la presión hidrostática y también por una disminución de la presión oncótica, es decir, para hacerlo simple, de la presión que hacen las proteínas. Y en este caso tenemos la pleura sin inflamación, sin lesiones, está todo normal con la pleura. Más bien se encuentra en otra parte el defecto. Vamos a tener una razón de LDH, del lactato deshidrogenasa, de la pleura, es decir, del líquido pleural, entre el sérico menor a 0.6 y una razón de proteínas menor o igual a 0.5, mientras que en el exudado es causado por una extravasación. Aquí también puede ser por que haya disminución en el drenaje linfático por alguna obstrucción. En este caso tenemos una pleura inflamada u obstruida, que en este caso está obstruida cuando no se puede drenar bien, o inflamada y produce líquido. En este caso, en los criterios de Light, vamos a ver que el LDH es mayor en el líquido pleural que en el sérico, con una razón de 0.6 o más, y también hay más proteínas de 0.5 o más. Y como repaso anatómico vamos a ver dónde se encuentra la pleura libre y la pleura cuando ya está en presencia del pulmón. En la vista anterior podemos ver que a partir de la sexta costilla ya empieza aquí en la línea media clavicular tenemos el inicio del pulmón hacia arriba, y
la pleura, digamos que llega hasta el reborde superior de la octava costilla en la línea media clavicular. En la línea media axilar lo tenemos entre 8 y 10. Y cuando vamos a la vista posterior, en la región es la región paravertebral, porque está acá paralela a las vértebras, es de 10 a 12. Es decir, que en esta área vamos a tener presencia de pleura libre, sin presencia de pulmones. También hay que identificar bien acá el hígado, porque es una estructura importante que debemos de cuidar cuando se hace una toracocentesis, de no lacerar cuando estamos introduciendo una aguja, no lacerar el hígado, tampoco el vaso, que debe estar acá, también muy por debajo de la pleura, muy cerca, y los riñones. También la aorta, el callado de la aorta, cuando queremos hacer una toracocentesis muy posterior, muy cerca de las vértebras. Y también vamos a repasar un poco la configuración del paquete neurovascular. Cada costilla tiene por debajo el trayecto de vena, arteria y nervio. Estos son los principales. También existen unos colaterales que van por encima de la costilla, pero son menos importantes. Por esta presencia del paquete neurovascular, vamos a tratar de hacer siempre la punción por encima de la costilla, porque si fuéramos por debajo podríamos lesionar y lacerar el paquete. En pacientes ancianos esto pierde firmeza, se pone un poco más laxo y puede venir más hacia abajo, así que sobre todo a su inicio puede bajar, así que no hay que hacer las punciones posteriores en pacientes más ancianos. Las indicaciones y contraindicaciones de la toracocentesis. Bueno, como indicación tenemos un derrame pleural de diagnóstico reciente, es decir, que no se tiene dato de qué es lo que lo está causando, si es falla cardíaca, si es una pleuritis viral o por alguna otra razón y no sabemos por qué es. Bueno, hacemos una toracocentesis y mandamos estudiar el líquido para saber cuáles son sus características. Como alivio sintomático, sobre todo para el síntoma de la disnea, cuando se acumula mucho líquido. Cuando hay un derrame loculado, también está indicado, es decir, cuando tiene algún tabique o algo que separe los dos o más lados del derrame. También cuando hay empiema, es decir, una presencia de bacterias en el espacio pleural. Las contraindicaciones, sobre todo, son contraindicaciones relativas, pero que hay que tenerlas en cuenta. La infección cutánea en el sitio de punción, ya sea bacteriana o por un herpes zóster, porque corremos el riesgo de introducir bacterias o virus o algún otro microorganismo al espacio pleural. Diátesis hemorrágica, si tiene un índice normalizado mayor de 2.
si tiene plaquetas menor de 50.000 por milímetro cúbico o una creatinina mayor a 6 miligramos por decilitro, pero esto se decide según cada paciente, si se le pasan plaquetas o si se le da algún antihemorrágico para revertir este INR. El líquido pleural insuficiente, que sea menor a 1 centímetro en radiografía o ultrasonido. Como ventana de seguridad se dice que más de 1 centímetro es más seguro. El equipo que vamos a ocupar son gasas estériles, campos quirúrgicos, todo estéril, guantes, jeringa y agujas de 25 y 22 de calibre para anestesiar localmente y en el espacio, en el tejido celular. Lidocaína al 1%, 2%, aguja con catéter de 18 de calibre. Aquí vamos a corregir esto, de 18. Una jeringa de 35 mililitros o más, esta para, bueno, acá tenemos una de 60 en la imagen, son para drenar por jeringa, o incluso también se pueden mandar a estudiar en una muestra grande de 60 mililitros. Llave de 3 vías conectada a un sistema de drenaje de alta presión. No todos tienen el sistema de drenaje de alta presión, pero acá tenemos la llave de 3 vías que está conectada a la aguja con catéter, que a su vez está conectada a una jeringa de 5 mililitros. Tubos para recolectar el material, que los tenemos acá para espécimen. Botes estériles con medio para anaerobios, solución de heparina para citología, y tubos estériles para anaerobios, hongos y cultivo de tuberculosis. Bueno, aquí está un tubo colector de grandes volúmenes, y acá también el bisturí, que no se menciona entre las cosas, pero que luego en el procedimiento vamos a ver que sí se puede utilizar, aunque a veces también se utiliza la punta de la aguja. Bien, antes del procedimiento tenemos que cerciorarnos que es el paciente correcto, es el procedimiento correcto y es el hemitórax correcto. Se debe de explicar al paciente cuál es el procedimiento, cuáles son las probables complicaciones, los beneficios y todo lo que debe de estar consciente para que nos firme el consentimiento informado. El siguiente paso es posicionarlo al paciente. Hay dos tipos de posición que ayudan a que se coleccione o que se acumule el líquido sin que se esparza, que lo queremos coleccionado para poder extraerlo de manera más fácil. El primero es sentado, con los brazos apoyados sobre una mesa, y el segundo es de cúbito. Después de esto se puede hacer una guía ultrasonográfica, como aquí, que vemos la pared torácica. Aquí hay líquido pleural, acá vemos el pulmón y acá está el hígado. Es muy bueno reconocer estructuras anatómicas, además del pulmón y del líquido que queremos extraer, para estar bien conscientes de no lacerarlos. Si se puede
distinguir diafragma, hígado, vaso, depende del lado que estemos, y otras estructuras que queremos cuidar. Y una vez que encontramos un sitio que tenga suficiente espacio o suficiente líquido acumulado, con la ventana de seguridad de más de 1 centímetro, pero si se puede más, pues mejor. Hacemos una marca, algunos lo hacen con una pluma o con un marcador, un fibrón, pero también otra técnica es hacerlo con la tapita de la jeringa o con la tapa de la pluma o la virome. Se hace presión sobre la espalda del paciente y ahí queda marcado. El primer paso de la técnica es la asepsia y la anestesia. Primero se esteriliza el área con clorhexidina o yodopovidona. En la imagen anterior teníamos un Cloraprep, que esto contiene clorhexidina. Después de esterilizar el área, cubrimos el área circundante con campos estériles, como se logra visualizar aquí. Después de eso se va a anestesiar localmente con lidocaína sin epinefrina. Se hace un abón en la piel de lidocaína. Y bueno, antes de anestesiar siempre se debe de palpar bien las estructuras anatómicas, el reborde costal superior, y empezar a anestesiar la piel. Después de eso cambiamos de aguja a una de 20 a 22 y se anestesia el tejido celular y el periósteo del borde superior de la costilla. Es decir que bueno, este ya está en espacio pleural, pero imaginemos que la primera anestesia fue solo piel, la segunda ya es en periósteo y en el borde superior de la costilla, y después se sigue avanzando y se sigue anestesiando. Siempre se hace como se anestesia, pero también se retorna para ver si hay entrada de líquido pleural. Una vez que da retorno, que se ve líquido pleural, se puede retirar la aguja. Algunos recomiendan retirarla tomando con los dedos o con alguna pinza el sitio que quedó expuesto, para saber cuál es la longitud de la aguja que llegó al espacio pleural. Después de esto vamos a introducir el catéter, que generalmente viene ya aguja catéter. Hay variedades, hay algunas otras técnicas como la de Selinger, que es con una guía, un dilatador y el catéter, pero bueno, ahora estudiaremos solamente el de aguja y catéter. Primero se hace un corte epidérmico vertical en el área, en la zona en que anestesiamos con el bisturí que venía en el kit. Después se conecta la llave de 3 vías a la aguja con catéter y al tubo colector, y se introduce a través de la piel, como vemos aquí, ejerciendo presión negativa con la jeringa, aspirando para ver cuándo hay retorno. Cuando hay retorno de líquido se avanzan 5 centímetros más y se retira la aguja, dejando el catéter con la llave de 3 vías cerrada. Aquí se está retirando la aguja y se deja el catéter con la llave de 3 vías cerrada. Ahí está colocado, listo.
Para extraer el derrame se conectan las jeringas necesarias para tomar la muestra y se termina de drenar por gravedad, como en esta bolsa de colectora de fluido, con jeringas, como vemos en esta imagen. Es decir, se aspira, se cierra la llave de 3 vías y esto que se aspiró se puede desechar en un recipiente o en algún otro lado, o con una botella al vacío, como estas dos, que son botellas grandes que se conectan al tubo colector y van succionando el líquido pleural. Existe una situación que se llama aspiración seca. Esto es cuando no hay un retorno de líquido a través del tubo, del catéter, y puede deberse a indentación de la piel. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se hizo el ultrasonido para identificar las estructuras, muchas veces se hace una presión que deja una indentación en la piel, es decir, que deja un pequeño hueco, y una vez que se quita el ultrasonido, la piel puede volver a su estado normal y con eso se separa del tejido celular y aumenta la distancia que hay hacia la zona pleural. Puede ser por movimiento de la piel, por eso se recomienda evitar tracción para que no adelgace la piel de la zona. Por movimiento del paciente, si el paciente se mueve es indicación para volver a realizar ultrasonido. Bueno, a todo esto no siempre existe ultrasonido en las instituciones que se realizan estos procedimientos. También se puede realizar por clínica, es decir que se explora al paciente y se decide realizar la toracocentesis 1 o 2 espacios intercostales por debajo de donde empiezan a desaparecer los sonidos respiratorios, o cuando la auscultación se vuelve sorda o el frémito desaparece. Y siempre vamos a respetar la 9ª costilla, que es donde se inserta el diafragma para no punzarlo, no lacerarlo. Bloqueo de la aguja. La aguja se puede bloquear cuando el líquido pleural es muy denso o tiene algunos factores que se coagulan y producen un taponamiento de la aguja. Un pulmón inexpandible, que por alguna enfermedad propia del pulmón no se puede expandir. Para que el fluido pleural salga del espacio pleural, necesita poder expandirse el pulmón, y si tiene alguna fibrosis o alguna otra enfermedad que no le permita expandirse, por más que haya fluido, por más que esté el catéter bien instalado, no va a dar retorno. O si se eligió una aguja muy corta que no llega al espacio pleural. El seguimiento se realiza con ultrasonido también, y se debe de revisar que haya presencia de deslizamiento pulmonar en el ultrasonido, es decir que cuando el paciente inspira y expira, el pulmón se mueve en varios o en distintos espacios intercostales. No se indica radiografía torácica de rutina para pacientes asintomáticos, pero sí cuando se aspiró aire durante el procedimiento, porque eso significa que tal vez punzamos el pulmón. Entre las complicaciones mayores está el neumotórax, que es cuando la aguja
pasa del espacio pleural, llega a pulmón y del pulmón sale aire hacia el espacio pleural. También hemotórax, que es cuando se punza alguna arteria o algún vaso sanguíneo y por lo tanto el espacio pleural empieza a llenarse de sangre. Laceración del hígado o del vaso, que esto lo podemos prever con ultrasonido o por medio de exploración, delimitando bien el área de estos órganos. Daño diafragmático es la misma situación. Un empiema también cuando introducimos inadvertidamente bacterias al espacio pleural. Y siembra de tumores, cuando existe un tumor en el trayecto o en el final del espacio pleural y nosotros con la aguja lo esparcimos por otros lados. Y complicaciones menores como dolor, aspirado seco, tos, hematoma subcutáneo, seroma subcutáneo o síncope vasovagal. Esto sucede muchas veces cuando la reexpansión es súbita y por eso también no debemos de aspirar más de 1500 mililitros. Gracias.